Una cuestión importante, un concepto que se ha puesto de moda y que tiene mucho que ver con la responsabilidad de los intermediarios es la idea del derecho al olvido. Un concepto que puede resultar un poco chocante para quienes vivimos en Latinoamérica y nos hemos preocupado por la construcción de un derecho a la verdad que nos permitió acceder a una memoria colectiva, en especial sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en nuestros países en el pasado reciente, en nuestras dictaduras de los años 70 y 80. Hablar de derecho al olvido hace ruido. Por ahí deberíamos precisar ese concepto o usar algunas alternativas. El derecho al olvido, que se conoció como tal a partir de una serie de casos europeos que vamos a ver en breve, es en realidad el derecho a ser desindexado, el derecho a no ser indexado, a que determinado resultado de búsqueda que atañe a una persona, que constituye algún tipo de daño a la imagen, a la honra de esa persona, pueda ser desindexado. Lo interesante aquí es que no se trata de contenidos con información falsa, con información que es agraviante porque implica una violación al derecho a la imagen o porque implica una violación al derecho a la privacidad. En la mayoría de los casos que involucran este derecho a la desindexación, se trata de información verdadera. Lo que ocurre es que las personas plantean que esa información ha quedado desactualizada, ya no es válida o no es pertinente. Esto aparece claramente representado en el caso que dio origen al concepto de derecho al olvido en Europa, que es el caso del abogado y notario español Mario Costeja. Este hombre aparecía como, cuando se googleaba su nombre, el primer resultado de búsqueda que aparecía era un aviso oficial publicado en el diario barcelonés La Vanguardia. El famoso aviso oficial era esos avisos que publican los estados de remate de una propiedad, donde se remataba una propiedad que había pertenecido a Costeja junto a su exmujer en un balneario de Cataluña y que había quedado en manos del fisco por las deudas que había contraído Costeja con la Seguridad Social, que no había pagado y que había resuelto pagar con el remate de esa casa por parte del Estado. Lo que este abogado decía es, esto ocurrió hace 20 años, yo ya saldé esa deuda, se remató la casa, me divorcié de mi mujer con la que compartía esa propiedad y cuando alguien busca mi nombre en Google, lo primero que aparece es esto que me muestra a mí como un moroso ante el fisco por una cuestión saldada hace 20 años. Este es el caso emblemático por el cual Costeja primero notificó a Google. Google, como hace habitualmente, lo invitó a litigar en su casa matriz en California. Costeja había hablado con Google España, pensó que era una empresa que operaba en Europa, que tiene sede en Europa. Google le dijo, no, el litigio si quiere lo hacemos en Estados Unidos. Entonces Costeja se dirigió a la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que llevó adelante su caso, llegó a la Audiencia Nacional, el equivalente a nuestras Cortes Supremas, y antes de dar a conocer su sentencia, la Audiencia Nacional realizó una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se tomó 2 años para analizar el caso y en 2014 dio a conocer su opinión. Una sentencia que replanteó las bases del acceso a Internet en Europa y de la posibilidad de intervenir sobre los modos en los que se conforman los resultados de búsqueda. El Tribunal Europeo le ordenó a Google revisar esta información y fue muy claro en su sentencia. Me gustaría compartirles un fragmento. Dice, incluso un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede devenir, con el tiempo, incompatible con dicha directiva, la Directiva de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, cuando estos datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los cuales fueron recogidos o trataron. Este es el caso, en particular, cuando son inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido. Bueno, el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio lugar, por un lado, a que Google implementara casi de manera automática un mecanismo de notificación para dar de baja contenidos. Y atrás de eso, un aluvión de pedidos. Solo en el primer mes tuvieron más de 30.000 pedidos. A lo largo de los 3 años que lleva esta iniciativa, los pedidos alcanzan casi 500.000. Alrededor del 60%, un 57% de los reportes que tiene Google
se mantienen los sitios web. Es decir, no se da de baja el acceso a esos resultados a pesar del pedido. En un 43% sí se ha dado de baja. Lo que plantean muchos grupos, en especial por ejemplo la Fundación Wikimedia a cargo de la producción de la enciclopedia libre Wikipedia, es que el acceso a Internet tal como lo conocíamos en Europa cambió. No sabemos cómo se están dando de baja el acceso a determinados resultados en los buscadores, particularmente en Google. Este mecanismo carece de supervisión administrativa por parte de los estados, mucho menos de una supervisión judicial. Directamente entran un link, rellenan una solicitud que Google evalúa sin dar a conocer bajo qué criterios y después decide si da de baja o no el acceso a ese resultado. Así se han presentado en Inglaterra un árbitro de fútbol. Cuando se googleaba su nombre, el primer resultado era él reconociendo que había mentido al cobrar un penal para un equipo. Un empresario británico que había salido en las noticias en algún momento por tener relaciones sexuales con su pareja de aquel entonces en un tren camino a Londres, y ese era el único resultado que aparecía cuando se lo buscaba. Estos son los casos emblemáticos. Los medios de comunicación tradicionales, en particular los diarios, fueron los que más se opusieron a este mecanismo de desindexación. Dijeron, por supuesto, que afectaba a la libertad de expresión. Tengamos en cuenta un aspecto importante. Dar de baja el resultado implica desindexarlo, que deje de estar en Google cuando se busca esa palabra, esa persona, ese nombre propio. No involucra dar de baja el resultado en su productor original, en la fuente original. Es decir, el aviso de Mario Costeja sigue estando en el diario La Vanguardia de 1998 si uno entra al sitio web de La Vanguardia y lo busca en la hemeroteca. La noticia del árbitro inglés sigue estando en los medios en que se publicó, pero no aparece en Google cuando se busca su nombre. Esto es una cuestión fundamental porque algunos estudios dicen que alrededor del 90% del tráfico se canaliza a través de los grandes buscadores. Es decir, que no esté en los buscadores no implica que no exista, pero implica que el acceso sea mucho más complejo y mucho menor, por cierto. Nosotros creemos que todos estos debates ponen en juego un concepto que en realidad está en las bases de la libertad de expresión desde hace muchos años, que dio lugar a las leyes de protección de datos personales. Algo de eso mencionábamos recién, en Europa y en América Latina a principios de los 90, y durante toda la década del 90, y que tiene que ver con un derecho de autodeterminación informativa, es decir, con la capacidad de la persona de intervenir en los modos en los que se produce información que le atañe, que lo referencia directamente. Esto, por supuesto, nació en torno a la configuración de las primeras grandes bases de datos digitales, de los informes, de los reportes financieros de los bancos centrales de los países, de las empresas que se dedicaron a producir informes crediticios sobre la situación patrimonial y financiera de las personas. Acceder a esa información y poder rectificarla fue un derecho fundamental que se empezó a reconocer en aquel momento. Y hoy se replantea esa autodeterminación informativa en torno a esa manipulación de información personal que hacen los buscadores cuando indexan y dan lugar a una biografía de la persona en esa primera página de resultados. Una biografía que se consulta para dar un trabajo, que se consulta para acceder a un crédito o que se consulta incluso en las relaciones personales cuando uno quiere saber quién es ese desconocido o esa desconocida. Entonces, lo que claramente aparece de la mano de este concepto de derecho al olvido, de derecho a la desindexación, es una idea de autodeterminación informativa. Lo que está en juego es la posibilidad de los usuarios de intervenir sobre esos resultados que los buscadores devuelven y que van a marcar nuestra biografía digital. Creemos que las herramientas tecnológicas están lo suficientemente desarrolladas como para garantizar otro tipo de intervención mucho mayor a la que han tenido hasta ahora los usuarios. Por supuesto que este mecanismo que se implementó en Europa es deficitario, tiene problemas como el que hemos señalado de un procedimiento opaco, pero sin embargo lo que evidencia es una necesidad. Quizá podemos pensar mecanismos mucho más participativos que pongan en juego algunos elementos de derecho de rectificación, donde las personas puedan aportar algún tipo de comentario, de información acerca de ese resultado que aparece, impugnarlo, decir por qué cambió o se puede actualizar esa información o ya no es pertinente. Los buscadores se han tomado el trabajo de devolver una leyenda cuando se accede a un contenido que infringe propiedad intelectual y no se puede ver, y el buscador se ocupa de explicarnos que infringe determinadas
leyes de propiedad intelectual correspondientes al país en el que estamos accediendo. No ha habido nada parecido para los usuarios, para que puedan decir su derecho a réplica o a rectificación sobre ese contenido que quizá es verdadero, pero ya no es pertinente o ya no es tan central en su biografía. De lo que estamos hablando es de eso, de cómo participar, de cómo dar mecanismos de democratización de esa construcción del discurso digital. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.